Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast oficial de Entrepreneur Innovadores. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur, y estoy con Montse Altamirano, actriz, abogada, ahí se me fue la palabra, Marinera. marinera, gracias. Marinera, un poquito de todo. Montse, ¿cómo estás? Bienvenida de vuelta. Bien, feliz de estar de vuelta. Me gusta. Justo ahorita me acabas de decir que diciembre del año pasado me quedé pensando mientras empezabas tu presentación, wow, cómo ha cambiado la vida en este tiempo. Qué bárbaro, me encanta eso. Perfecto. Oigan, bueno, para los que Monse les parezca conocida, es porque se dio una vuelta en el episodio 371 y la traemos de vuelta a esta sección que se llama Reemprendiendo, donde pues básicamente le decimos al invitado, invitada en este caso, qué pasaría si te metemos en una máquina del tiempo y todo el conocimiento que ya tienes, todo lo que, la experiencia, todo, pues lo pudieras usar a tu yo que empezando. Que harías igual, que harías diferente, etcétera, ¿no? Entonces, pero antes de ir a la dinámica, Monse, para los que, ¿cómo se dice? Para los que no han podido escuchar ese podcast o lo acaban de escuchar y quieren venir acá, no sé si nos puedes actualizar un poquito qué hay de nuevo desde la última vez que grabamos. Ok, a ver, ¿qué ha habido de nuevo? Em, Siento que este periodo he puesto muy en práctica todo esto que yo les platico, como que la vida no se autorresuelve de pensándola antes, sino que tienes que ir en la marcha y tienes que ir viendo como las señales. Entonces, bueno, he vivido un reajuste fuerte con mi agencia de representación y en el aspecto actoral dio un giro radical hacia dónde se fueron mis intereses, mi técnica, incluso los proyectos para los que estoy aplicando. Y ha sido interesante porque todo esto ha surgido de un estar atenta, de la escucha, de lo que yo les digo siempre, de empápate de estos lugares que te pueden expandir. Y qué curioso, o sea, creo que hoy particularmente me gusta que me entrevistes en este momento de mi vida porque a veces es fácil hablar cuando estás fuera de la tormenta, ¿no? Y hablar en retrospectiva y decir, bueno, yo viví esto. No, no, o sea, yo este periodo me he tenido que enfrentar a muchos cambios, he tenido que romper muchos patrones y, y he tenido que saltar confiando, literalmente. Entonces, se vienen cosas de trabajo buenas, eh, hay otras que me han acompañado mucho tiempo, a las que pues poquito a poco ya las estoy despidiendo y esos cierres también son duros. Y, y en general la vida ha ido bien, o sea, estoy contenta. Me alegra saber mucho eso. Oye, Monse, ahorita que con lo que dijiste me surgió la duda. Con lo que dices de que te estás enfocando en nuevos tipos de proyectos. ¿Qué personajes o papeles aceptarías hoy que antes hubieras rechazado? Qué buena pregunta, porque muchos, 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 o sea, a ver, ahorita estoy trabajando con una técnica que trata las emociones, pero desde un imaginario. Yo durante mucho tiempo fui parte de esta escuela del método en el que tú le das mucho a tu personaje de tus propias vivencias y en ese sentido también tiene que haber ciertos límites tajantes porque desde que te puedes perder en el personaje hasta esta falta de separación entre quién eres tú y quién es lo que estás construyendo. Y ahorita con esta técnica, que es más como desde el imaginario, siento un poco más difusas esas líneas, me siento más lista para decir como, bueno, al final todas las situaciones, todos los escenarios, todas las emociones están sucediendo acá. Entonces creo, yo por ejemplo antes estaba un poco cerrada a cosas que te pudieran desequilibrar, quizá personajes muy fuertes en cuanto a trastornos o cosas con las que, no sé, se mezcla un poco quizá en... mm, ¿cómo decirlo? Como en temas delicados que pueden generar como que gente que cae en ese supuesto no se sienta aceptada o se sienta criticada por tu representación y creo que ahorita
ya estaría más dispuesta a construir ese tipo de personajes. A lo mejor pienso en todo lo que está pasando con Trump y los inmigrantes. Y antes yo decía como de puta, lo último en lo que me encuadraría es un personaje latino exacerbado, ¿no? Exacerbado en esta latinidad de la idea que ellos tienen de latinidad. Y ahora lo veo un poco distinto, veo ciertas oportunidades también de construcción ahí. Creo que ahorita estoy abierta a lo que sea en ese aspecto. Perfecto. Oye, y me da curiosidad porque la vez pasada nos compartiste por qué estudiaste Derecho, y yo sé que es parte importante. Te quería preguntar, ahora con todo lo que has vivido, ¿volverías a estudiar Derecho? Y si sí, ¿lo harías por las mismas razones o por otra cosa que has aprendido ahora que lo has vivido? Sí volvería a estudiar derecho. Justo es un tema que ahora que preparaba un poco como de qué iba esta sección de la entrevista, me venía mucho a la mente, ¿no? Porque siento que mucha gente dice de bote pronto esta frase de no cambiaría nada de mi pasado porque no sería la persona que soy hoy. Pero la dicen de forma vacía, o sea, la dicen como acá un mantra que lo tienen, pero no está absorto, no es inerte de lo que fervientemente la gente cree. O sea, yo sí creo que hay muchas cosas de mi vida que no cambiaría, pero no porque seguiría en esas líneas, sino porque la única forma de saber que no quiero seguir en esas líneas hubiera sido transitando esa línea. Entonces, a ver, yo entré a derecho no como mucha gente lo hace desde esta ilusión de todo lo que quiero cambiar o todo lo que voy a mejorar. No, yo entré a derecho desde un pragmatismo y una utilidad de necesito una carrera que me sirva en la vida, ¿no? Y siento que en ese sentido yo utilizo el derecho en esa forma, o sea, se me cumplió la meta en la que yo quería estudiar derecho, ¿no? Y creo que las herramientas que eso me dejó son parte de un camino único. Es una pregunta fuerte porque si bien soy fiel creyente de que debes enfocarte en lo que te gusta en la vida, y pienso como puta, o sea, que hubiera sido de una Monse que a lo mejor desde los, no sé, 15 16 se hubiera empezado a enfocar en técnicas actorales, ¿no? Y en danza y en arte, ¿no? A lo mejor, puta, pues ahorita en ese aspecto estaría muchísimo más desarrollada, pero siento que las cosas que te da tu transitar único, si realmente aprendes de ellas y las asumes y las mezclas, te dan como un tipo de superpoder. Siento que estoy siendo muy abstracta en explicar esto porque en mi idea, en mi mente, hay esta pregunta que me haces representa tanto, o sea, tanta aceptación, o sea, durante años yo sí me comparaba, ¿no? Y pensaba como, puta, o sea, yo siendo de la generación de estas actrices, a lo mejor si yo hubiera seguido ese camino ya estaría ahí, ¿no? Pero por otro lado veo, por ejemplo, las nociones que ellas tienen de hacer negocios que realmente sean efectivos, ¿no? O sea, la fe ciega que ellas tienen que tener en sus managers o en sus agencias o en sus proyectos porque no saben lo que hay detrás, ¿no? Entonces, pienso como unas por otras. O sea, justo ahora que trato con esta técnica como de emociones muy fuertes, lo veo y digo, claro, claro que para mí es fácil entrar en una emoción durísima y salir, porque mi vida ha sido así, ¿no? Y veo actores que tienen la carrera y que tienen los diplomados y que han hecho 100 talleres y que no tienen este control. Entonces, pues al final unas por otras. Total. Y creo que, si me permites, agregando por lo que yo entiendo que tú dices, no solo esas carreras y profesiones, no solo es, como digo, como una carrera o puntos o milestones que uno va llegando. O sea, al final del día, a lo que te dedicas también te forma en otras áreas de tu vida y es parte de la persona que eres. Entonces, ahora sí que, entre comillas, lo que te ha quitado profesionalmente no enfocarte del todo, lo profesionalmente te ha dado mucho en el tema personal y también profesional de otras áreas, el abrirte, ver las cosas de forma diferente, etcétera. ¿Sí va por ahí? Sí, sí, totalmente, totalmente. Por ahí va. Per- Perfecto. Oye, Monse, y me da curiosidad porque
con lo que cuando uno hace muchas cosas, eh, normalmente, y yo soy de esas personas, se tiene mucho el chip de sí y vamos a ver cómo lo logramos. Eh, y eso a veces es bueno y a veces es malo. Me viene a la mente, ¿qué hubieras empezado a decir que no más temprano? Ok, creo que el situarme en los ambientes incorrectos. Creo que eso fue algo que me tomó tiempo porque yo crecí en ambientes muy, muy fuertes en el sentido de comunidad, desde las escuelas en las que estudié hasta el club deportivo al que iba, hasta el tipo de clase social al que yo pertenezco. Y eso es algo que definitivamente te quita mucho. Estar enjaretado en un grupo donde toda la gente piensa igual, toda la gente tiene las mismas aspiraciones, todas las ideas conceptuales de todo lo que te puedas imaginar, de lo que es riqueza, de lo que es éxito, de lo que es trabajo, de lo que es familia, son iguales, te empobrece muchísimo. Entonces siento que para mí fue una batalla que se dio al tiempo que se tenía que dar, pero a partir de que me coloqué en los grupos donde yo siento que pertenezco, el crecimiento fue exponencial. O sea, realmente estar con la gente adecuada que habla sobre los temas que a mí me interesan, que tiene estas metas y formas de vivir distintas, fue como si me hubiera quitado muchísimas cuerdas que me estuvieran atando y que me dijeran como esto tiene que ser de esta forma y de repente yo las corté y en ese inter obviamente hubo una completa incertidumbre de ay, ¿qué estoy haciendo? Porque me estoy quitando de todo lo que me es conocido y te enfrentas a un vacío porque es preguntarte y es como, no sé qué significa éxito para mí, no sé lo que significa familia para mí, no sé nada. Entonces, a partir de ahí empiezas a construir y de repente te das cuenta que dices, "Mm, ok, con estas personas que viven de esta manera, sí me siento a gusto y sí creo que puedo hablar y sí creo que les puedo aprender mucho. Eso es algo que me quitaría definitivo, el quedarte mucho tiempo en ambientes incorrectos. Oye, y hace rato decías, y estoy de acuerdo contigo, que suena más mantra de Miss Universo, el no haría nada diferente que algo que realmente la gente piensa. Y creo que es parte de esta sección de llegaría, a lo mejor llegaría al mismo lugar, pero no haría exactamente cada paso igual y eso está bien. Eh, pero te quería preguntar, agarrando esa frase, ¿qué sí harías exactamente igual aunque doliera? Mm, haría exactamente igual el separarme de relaciones, particularmente amorosas, lo haría exactamente igual y tampoco dejaría esos saltos que yo me eché a la deriva sin las herramientas, siguiendo nada más que un instinto de no es aquí. No sé dónde es y no sé a dónde voy, pero sé que no es aquí. Esos saltos me los volvería a echar una y otra vez y los hago una y otra vez en mi vida porque creo fervientemente en esta cuestión de que aprendes mucho más en la práctica y haciéndolo y creo que tiene que ver con el tipo de personalidad y de mentalidad que tiene uno. Yo soy de la mentalidad de deja de ponerte excusas, lánzate, pruébalo, hazlo y ahí vas ajustando, ¿no? Eh, pienso mucho como en esta metáfora que tengo en mi mente como de las personas que son corredoras y me imagino a uno que no tiene ni idea qué es correr y con jeans y Converse y empieza a correr, ¿no? Y luego están los otros que es como de, no, es que a ver, necesitas hidratante para que la ropa no te roce y necesitas las rodilleras y esto por si te caes y los AirPods y no sé qué. Sí, 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 pero no estás aprendiendo porque no estás corriendo. O sea, el que va con Converse y jeans ya te lleva a la delantera porque ese güey ya está sabiendo como de experiencia propia que se necesita. Yo siempre he pensado que las cosas están como al revés, o sea, que tú no puedes prever desde antes como todo lo que vas a necesitar y mucho menos en un emprendimiento. Creo que la experiencia de vida te va diciendo que es necesario y siento que todo en la vida debería ser así, o sea, hasta por ejemplo poner un cuarto
en lugar de llegar y ponerlo de cosas y después habitarlas, siento que tienes que empezar al revés, tienes que empezar en un cuarto vacío y después decir, ¿qué me hace falta? Ah, no, fíjate que sí me hace falta el sillón para leer, bueno, entonces lo compro. Me hace falta esto, ah, bueno, entonces lo adapto. Pero es diferente cuando las cosas surgen a partir de la necesidad que cuando las cosas surgen de una idea preparatoria exhaustiva de qué es lo que según tú vas a necesitar para poder hacer algo. Oye, y escuchándote me surge ahorita la duda. Eh, ¿Crees que en algún momento puede ser que hayas aprendido tarde sobre cómo cuidar tu energía, tu cuerpo y tus emociones? Sí, sí, definitivamente. O sea, siento que cuando tú te aventuras una vida en la que eres dueño de tus riendas, siento que eso causa como un tipo de atracción, como en un aspecto de que la gente quiere más de ti, ¿no? Entonces, sí me pasaba mucho que mi energía se iba hacia otras personas y hacia otros grupos porque era como mucho de, pero ¿cómo le haces, no? Y me tomó tiempo aprender a tener esta disciplina, decir, antes voy yo y antes me pongo a mí y lo que tengo que hacer. Y de hecho justo una de mis autoras favoritas habla mucho de esto, que es Florence Given, y ella dice de mi energía es para mí y lo que sobra de mi energía es para los demás. Y yo eso lo creo que es sumamente importante porque a veces priorizamos todo lo demás que tenemos que hacer menos lo que nosotros tenemos que hacer para nosotros. Hey, aquí Sebas, perdón que te interrumpa el podcast. Si ya llegaste hasta aquí y te está gustando la conversación, échale un like al video. Nos ayuda un montón a que más gente descubra el podcast y podamos seguir trayendo invitados chingones cada semana. Suscribirte es gratis y nos apoyas muchísimo. Y si ya estás suscrito, sigue innovando. Perfecto. Oye, Monse, yendo un poquito más al lado profesional, ¿a qué cosas me vienen a la mente, no sé, primas, contratos, patrocinios, no sé, pagar la renta, lo que sea? ¿A qué no le dabas tanto valor antes o no era tan relevante para ti y hoy lo ves como algo primordial para tu planeación profesional? Ok. Mm, creo que a capitalizar en el aspecto que yo no le daba mucho dinero a algo que no me diera dinero de vuelta, porque particularmente en mi industria pasa mucho que te dicen, ok, a ver, ¿quieres entrar a una agencia? Necesitas el book y necesitas los talleres y necesitas esto y todo eso es inversión. Entonces yo antes de eso decía como, ajá, pero ¿qué me va a remunerar, no? Y siento que ahorita ya lo veo como una cuestión más como de costo y oportunidad. No sé, por ejemplo, me tomé unas fotos bastante caras para una agencia, pero esa agencia tiene proyectos de élite, ¿no? Entonces es algo que a lo mejor en el pasado hubiera dicho, hijo, o sea, neta, esto cuestan unas fotos, pero hoy en día pienso como, sí, eso cuestan unas fotos en ese tipo de agencia porque ese tipo de agencia te va a presentar en proyectos en las que, no sé, por citar un ejemplo, las agencias en las que las fotos te cuestan 1,000, pues no vas a llegar, ¿no? Entonces, en esa parte de invertirle a tu crecimiento, definitivamente. Y también la parte de la imagen siendo muy honesta, o sea, yo siempre he sido de que el interior importa muchísimo más que el exterior, pero hoy en día lo entiendo sin querer fortalecer estas ideas de que todo es la imagen y lo tienes que tener como, no, más bien sí creo que un poco el preocuparte porque tu imagen represente lo que crees y quién eres, ahora sí lo pienso que es importante. Hablando de eso, eh, ¿para ti qué representa la imagen de Monse Altamirano ahorita en comparación de cuando empezaste? Uf, creo que es radicalmente distinta. Creo que es radicalmente distinta. Siempre he tenido esa fuerza y ese espíritu y esa hambre y esa creatividad. Eso se ha mantenido como constante. Pero antes veo
menor perspectiva, obviamente porque no conocía tanto del mundo, entonces mi capacidad de entendimiento venía desde una inocencia que abarcaba hasta el rango que la vida se me había ido presentando, ¿no? Y ahora es como si realmente puedo estar sentada en una mesa y ver la plenitud de todo lo que esa mesa implica. No sé, por ejemplo, a nivel actoral, quizá Monse antes lo veía desde la parte de actuación como de, híjole, si no me estoy quedando es por algo que estoy haciendo yo, ¿no? Y ahora hay un entendimiento a nivel industria de qué se necesita, cómo funciona algo, ¿no? Esta parte con la que los actores en general sufrimos mucho, que es la parte de números, ¿no? Necesito que tengas 1 millón en TikTok y necesito que tengas 1 millón en Instagram si es que te voy a presentar a proyectos, ¿no? Y esta parte de simplemente como ya nada más verlo y entenderlo y poder decidir si vas a querer ser parte de cómo son las cosas, eso ha cambiado mucho el nivel perspectiva. ¿Qué consejo le darías a tu yo pasado que probablemente evitaría de todas formas? Lo ignoraría seguramente tu versión del pasado. Mm, híjole, yo sí era bien necia. Bien, bien, bien necia. Estoy pensando que... Me alegra que uses el verbo era. Sí, estoy pensando que es algo que evitaría. Mm, siento que la parte de no justificarte tanto en tu pasado. A ver, esto tiene que ver con una teoría que ahorita estoy leyendo de justo un libro que es ahorita mi libro de cabecera, que se llama The Courage to be Happy y es sobre la filosofía adleriana, ¿no? Y básicamente la premisa es, tú ahorita eres en presente una persona. Si esa persona no te gusta, usualmente es causa de la justificación en tu pasado. Y esa justificación en tu pasado hay dos raíces que puede tener. Una es pobre de mí y la otra es qué mala es la otra persona. Y si lo pensamos, esto aplica en todo. O sea, pobre de mí porque es que como a mí no me dieron las herramientas para aprender idiomas desde chico, entonces no sé hablar otros idiomas. O qué malas son las otras personas porque como mis papás no me enseñaron a comer bien, entonces yo tengo obesidad. O sea, todas las cosas se enjaretan en esas dos. Entonces, lo que Adler dice es como, si a ti no te gusta tu presente, tú tienes la responsabilidad de cambiarlo y dejarte de justificar en esas cosas. Entonces, yo siento que yo pasé por un proceso, inicié muy joven tomando psicoanálisis, es un consejo que sí o sí lo recomiendo a la gente, o sea, ¿por qué psicoanálisis y por qué no otros tipos de terapia? Porque necesitas saber tus raíces, necesitas saber de dónde vienes, necesitas conocer tu historia y tus patrones para saber qué es lo que te determina. Pero siento que justo uno llega a una etapa adulta en la que tienes que elegir si vas a seguir justificando la persona que eres a partir de lo que te condicionó o si vas a observar eso y vas a decidir ser quien tú quieres que sea. Y esto en el lenguaje del emprendimiento, siento que pasa lo mismo. O sea, el error no te sirve de nada si se sigue presentando una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez de la misma manera y tú no lo ves y lo aceptas. A lo mejor llevas 20 años peleándote con tus empleados porque no estás llegando a las metas que necesitas que lleguen y a lo mejor el problema eres tú y que en realidad no sabes liderar y que estás metiendo un ambiente de competencia pero que no se sustenta en nada. Entonces, el analizar las cosas y la raíz de las cosas y ver los patrones, yo siento que es lo que te lleva a un cambio verdadero. Pero, pues ese es un trabajo como muy complejo, ¿no? Porque es quitarte de la narrativa que necesitas. O sea, es muy fácil, pienso en estas personas que tienen relaciones tóxicas, es muy fácil justificarse en es que a mí me engañaron y entonces me quitaron el sentido de confianza y entonces por eso hoy en día soy tóxica. No, eres tóxica o tóxico porque decides seguir siendo tóxico, no porque tu novio de hace 10 años te haya engañado, porque puedes voltear a ver los patrones,
por qué elegías ese tipo de parejas, puedes hacer un trabajo interno y entonces puedes elegir unirte con tipos de parejas que ni siquiera saquen esa toxicidad de ti y que te hagan crecer. Pero si estás eligiendo seguir en ese trayecto, pues entonces no te quejes de eso. Total. Oye, Monse, hablando de psicoanálisis, y uno que me he hecho a mí últimamente, he estado trabajando bastante en mí, parte de eso fue eh, pues que me di cuenta que yo no tenía una gran necesidad de la validación externa. Y bueno, he estado trabajando en eso y creo que han habido resultados. Y si no, me vale madres, no, no es cierto. Y lo que te iba a decir es, por lo que tú haces, es muy normal que, independientemente si es importante para ti o no, estás recibiendo o dejando de recibir validación externa todo el tiempo, ¿no? O sea, porque la gente te ve, público, la campaña, eso, y las redes sociales, todo. Yo te quería preguntar, uno, eh, ¿cómo, ¿cómo has vivido esto y cómo ha evolucionado tu percepción de cuánto necesitas o cuánto quieres que la gente valide, ya sea la industria o la audiencia, lo que tú estás haciendo? Ok, creo que hoy en día no me importa nada. O sea, a lo mejor suena muy arrogante decirlo a ese nivel de realmente no me importa, pero yo creo que, o sea, a mí la única imagen que tuve que vencer de mí misma era la mía, la propia, porque yo soy muy perfeccionista. Es algo con lo que trabajo todos los días. Si yo hago algo, quiero ser la mejor en eso que hago y quiero prepararme de la mejor manera y quiero aprender de los mejores maestros. Entonces, ese estándar que es muy alto, a veces no te permite avanzar porque no te permite estar en el nivel uno, no te permite equivocarte, no te permite aprender. Entonces, siento que para mí, más allá de la validación de los demás, ha sido la validación de mí misma y aprender como a poner atención a estas emociones de lo que sí se siente bien, porque usualmente siento que en el camino propio, eso que a ti te hace sentido, a los demás no les hace sentido o puede ser una locura. Y eso que tú tienes que hacer o tu deber, es decir, no me importa. Yo escucho esto chiquito en mí que me dice como, por alguna razón es por acá. Y de lo que yo he aprendido en la vida es que cuando te vas hacia ese lugar, sucede mucha magia. Y entonces sí, la gente es como, ay, wow, se te abrió o se te acomodó. Y es como, sí, pero antes de que eso sucediera, tuve que confiar en algo que no era muchas veces tangible. Y siento que esto les pasa a los emprendedores todo el tiempo, porque claro, a todos les parece atractivo cuando un emprendedor ya la rompió y ya tiene el coche increíble y la empresa, y entonces ahí sí leemos las biografías y vemos como cuál es el trayecto de esa persona. Pero, ¿y los 10 años que esa persona fue, entre comillas, todo lo que la sociedad indicaría que es un fracasado? Y, o sea, esos 10 años, ¿qué? O esos 20 años, ¿qué pasa, no? En esos 10 20 años lo que te soporta es en lo que tú crees. Entonces creo que es vital no validarte con los demás. Creo que es algo humano, pero sí creo que es algo que se puede ir enseñando en el aspecto que cuando uno entiende que solo tú tienes la responsabilidad de tus acciones, si tú vives a la validación externa de los demás, eso significa que vives en la métrica que indica esa validación externa. Entonces eso es desgastante porque estás viviendo en los ideales y en los estándares de alguien más. Y si no llegas, eso va a ser decepción constante, todo el tiempo. Y si llegas, va a ser como un felicítame porque ya llegué a lo que tú querías que llegara. Entonces, cuando quitas ese ruido y tú estás en lo tuyo y, y no necesitas como el aplauso externo o el abucheo externo, que eso no te mueva, yo creo que ahí ya lograste estar como en el camino correcto. Perfecto. Oye, Monse, por ejemplo, ¿hay algún atajo
en el mal sentido, que ahora sabes que te hubiera ayudado bastante y que te arrepientes de no haber tomado? Mm, He pensado mucho en el ceder. O sea, siento que a veces el ceder son atajos, sí creo que existen, pero creo que el costo es muy alto. O sea, creo que a veces el tomar la ruta corta te hace llegar no exactamente al lugar al que querías llegar, porque como no llegaste de la forma en la que querías llegar, ¿qué tanto te vas a sostener en ese lugar por la ruta que tomaste? Entonces, creo que para llegar a donde realmente quieres llegar, no hay atajos. Creo que precisamente los atajos te indican cuando quizá estás llegando a una desviación del camino, pero el camino auténtico no tiene atajos. Creo que sí o sí atraviesas los errores, atraviesas los dolores, atraviesas la pérdida, atraviesas las ganancias, o sea, no te lo puedes saltar. Eh, Hablando de no saltar, ¿qué es algo que no te hubiera saltado en sí de todo el proceso? Mm, Creo que la mayor lección de vida que yo he tenido vino de un momento extremadamente doloroso y creo que ese conocimiento no podría haber llegado de otra forma. Y si yo me hubiera saltado ese dolor, nunca hubiera llegado a las raíces de cuáles son mis motivaciones subconscientes o por qué hago las cosas. Y si no lo hubiera visto, no lo hubiera podido traer a la luz, no lo hubiera podido integrar en mí misma y no hubiera habido una dirección de timón tan clara como de esto es lo que tú como individuo en tus 80 90 años de vida quieres venir a hacer aquí. Entonces creo que definitivamente fue algo que pasé muy, muy fuerte, pero es que así es la vida. O sea, junto con la mayor oscuridad está tu mayor luz y me choca que este lenguaje se ha desvirtuado y se ha perdido en que siento que suena como lenguaje de coaching vacío, porque yo cuando lo escucho en alguien me causa como, "Ugh", o sea, mm, no digas algo de lo que no sabes o no lo has vivido de propia carne, ¿no? Pero yo sí lo creo, o sea, sí creo que que muchas veces esas decepciones, ese dolor es lo que te enseña. Perfecto. Oye, Monse, normalmente en Innovadores pedimos los tres sí y tres no, pero como esta es otra sección, lo que te voy a preguntar solo son dos cosas. La primera es que si todo valió la pena. Sí, sí, definitivamente diría que todo valió la pena, pero ojo, no justo porque ya lo haya resuelto y ya esté desde el lado en el cual volteo y digo como todo eso valió la pena, sino justo porque ahorita estoy en ese breaking point que te digo de, llamémoslo de la adultez, de los 30, por ponerles un número, de voltear al pasado y decir todo eso que sucedió, lo bueno, lo malo, lo bonito, las escuelas, la familia, la educación, el país, todo ya me trajo hasta aquí. ¿Qué me permite ahorita, como soy, con quién soy, cómo pienso, hacia dónde me permite ir? Y ese trabajo que es durísimo identificar los pensamientos que llevan siendo parte de ti 30 años, que a lo mejor son falacias. A lo mejor llevas pensando 30 años una falacia. Y en el momento en que la ves, siento que te rompe completamente. Por citar una muy concreta con la que siento que la gente se puede identificar mucho, creo que la mayoría de la gente crecemos con esta idea de es que si tan solo tuviera capital, todo lo que podría hacer, ¿no? O sea, el nivel de empresario que sería si tuviera capital. Y yo sé que nos dicen muchas veces como, es que no necesitas capital, necesitas una buena idea. Pero que ese mensaje realmente entre en tu cerebro y entiendas que no necesitas capital, necesitas una buena idea
que te muevas, que la busques, que la crees, que no sé qué, con todo lo que esa idea va a tomar. Esa idea te puede tomar 20, 30 años de tu vida o te puede tomar 2. Pero el día que entiendes eso y que te dejas de justificar en el como no tengo esto y sabes que sí lo puedes hacer, ese día es cuando tienes la obligación de lanzarte. Porque si ya tú te sigues justificando en el es que no, porque no tengo esto y no tengo esto, entonces es como, ya estás eligiendo conscientemente quedarte en ese lado. Entonces sí, yo lo volvería a hacer todo. O sea, creo que todo ha valido la pena. Perfecto. De hecho, esa era la segunda pregunta, que si la volverías a hacer, pero bueno, ya quedó perfecto. Oye, Monse, si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, contratarte, ahora sí que para una campaña, para una película, para un contrato, para que navegues, para lo que sea, cómo pueden encontrarte en redes? Me pueden encontrar en redes como @monseaf, Monse con T, MONTSEAF. Y hasta ahorita Instagram es como lo único que tengo y así por ahí me mandan DM con propuestas concretas, les paso mi correo y vemos qué propuestas hay. Me parece perfecto. Oye, Monse, pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te la hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa, sigue innovando. Me encanta. Gracias, Sebas. Gracias por la invitación.